Buenas tardes, profesor. Somos el grupo número 4 y presentaremos el tema regulación renal de la homeostasis del calcio y magnesio. El calcio es uno de los principales cationes del medio extracelular y entre sus principales funciones tenemos tres principales funciones. La primera es la de señalización celular, la segunda es de regulación hormonal, que está relacionado con la homeostasis del fosfato a través de las glándulas paratiroideas, los riñones, intestinos y los huesos. Esto lo vamos a detallar más en el metabolismo del calcio. Y como tercera función, la salud ósea. El calcio extracelular tiene como principal función la mineralización ósea, la coagulación sanguínea, la excitabilidad de la membrana y tiene unos rangos de 8 a 10 miligramos por decilitro. El calcio intracelular tiene entre sus principales funciones la activación neuronal, la secreción hormonal, la concentración muscular y tiene una concentración de 0,01 miligramos por decilitro, es decir, es muchísimo menor que el extracelular. En cuanto a la concentración en sangre, cuando dosamos el calcio, podemos observar que el calcio sérico tiene una concentración de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. El calcio ionizado, es decir, que no está libre, tiene una concentración de 4,4 a 5,2 miligramos por decilitro. El calcio unido a la proteína tiene una concentración de 4,0 a 4,6 miligramos por decilitro. Calcio en complejos tiene una concentración de 0,7 miligramos por decilitro y el calcio libre intracelular tiene una concentración de 0,00018 milimoles por litro. En cuanto a los valores normales del calcio según edad, podemos observar que de 0 a 1 año hay una concentración de 8,8 hasta 11,3 miligramos por decilitro. De 1 año a 5 años hay una concentración de 9,4 a 10,8. Para niños de 6 a 12 años tenemos una concentración de 9,4 a 10,3, bueno, los rangos de normalidad. Y para mujeres de 12 a 20 años, y esto también se corrobora con otras bibliografías que nos mencionan mayores de 18 años, es de 8,8 a 10 miligramos por decilitro. Y en el caso de los hombres, también de 12 a 20 años o mayores a 18 años, los valores normales son de 9,1 a 10,2 miligramos por decilitro. Vamos a hablar sobre el metabolismo renal del calcio. Bueno, se trata sobre un balance que debe tener el organismo entre la ingesta y entre la excreción del calcio. Aproximadamente, según las fuentes, se recomienda un consumo exógeno de calcio de 800 a 1000 miligramos por día. Esta cantidad consumida debe ser excretada. El calcio excretado se puede tomar las vías renales o también las vías intestinales, y también acá entra la reabsorción ósea, acá es esa opción. ¿Qué es lo que pasa? Vemos acá en el gráfico de la parte izquierda que el calcio que entra a través de la ingesta es aproximadamente 1000 miligramos al día, de lo cual el 40% aproximadamente es absorbida por el intestino. Sin embargo, el 200 gramos de esto regresan para ser secretado a través de las secreciones intestinales propiamente dichas, y por lo tanto tendríamos un consumo neto de calcio de 200 miligramos a través de la vía exógena. Por diversos factores como la reabsorción ósea,
y también a través del equilibrio que va a tener el organismo por el calcio que se encuentra en el extracelular, van a ir a través de la vía renal, lo cual es más o menos 10 gramos de calcio, y a través de la orina se va a excretar 200 miligramos. Tenemos en la parte de la derecha la absorción del calcio en el intestino delgado, el cual se va a deber a través de dos procesos que pueden ser dependientes de ATP o no dependientes de ATP. Por ejemplo, un proceso pasivo se da cuando la cantidad de calcio que se encuentra en el lumen intestinal está más elevado, y se va a dar un proceso activo dependiente de energía gracias a la forma activa de la vitamina D, que es el calcitriol, que como vemos, lo que va a hacer la vitamina D activa va a aumentar la secreción de la calvidina. Esta calvidina va a ayudar para que se pueda unir al calcio y esto no pueda formar a su vez sales insolubles. De esta manera va a aumentar la absorción a través de los canales de la bomba calcio-sodio o también de la ATPasa de calcio para que puedan ser absorbidos en el organismo. Tenemos a la acción de la paratormona, el cual es el principal mecanismo de regulación del calcio en el extracelular. Tenemos así que la paratormona es una hormona que va a tener una retroalimentación negativa con los niveles del calcio. ¿Qué es lo que va a pasar? En casos de un nivel bajo de calcio en el organismo, la producción de la paratormona va a aumentarse. Va a haber mayor síntesis y por lo tanto, esta hormona a su vez va a producir va a aumentar la producción del calcitriol. El calcitriol, como ya le he explicado anteriormente, va a aumentar la absorción del calcio en el intestino. Por lo tanto, vamos a tener una mayor concentración de calcio en el extracelular. Al haber una mayor concentración de calcio en el extracelular, acá vamos a ver la retroalimentación negativa. Por lo tanto, se va a reducir la producción y la síntesis de la paratormona y por lo tanto menor volúmenes de calcitriol. También tenemos que la paratormona va a aumentar la reabsorción del calcio, la reabsorción ósea, perdón, para aumentar también los valores de calcio en el extracelular. Así como también tenemos a la vía renal. La paratormona va a aumentar la reabsorción del calcio. En el caso del riñón, se produce aproximadamente una absorción del 60% en el túbulo contorneado proximal. Y después, durante el resto de las asas y del tubo contorneado distal, va a haber una menor concentración, perdón, una menor absorción del calcio. Principalmente se da en el tubo contorneado proximal, ¿no? Y de esta manera, actuando sobre el riñón, vamos a aumentar el nivel de calcio y por lo tanto se va a disminuir la producción de la paratormona. Es así como vemos una retroalimentación negativa entre esta hormona y los niveles del calcio serio. Algunos trastornos que encontramos en el calcio principalmente es el hiperparatiroidismo, ¿no? El conocido como el HPT, ¿no? Como definición tenemos que es una enfermedad caracterizada por un aumento de las secreciones de PTH, ¿no? Mayormente esto se presenta en aquellos pacientes que están con una enfermedad renal crónica o avanzada, y cuando estos pacientes presentan una tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por minuto, ¿no? Entre las principales clasificaciones que podemos encontrar el hiperparatiroidismo es primaria y secundaria, ¿no? La primaria prácticamente se debe a un incremento de esta hormona, de la PTH, la cual es generada por las glándulas paratiroideas. Como efecto secundario, esto se debe a una elevación de la PTH, pero esto está mediada a una respuesta a una hipocalcemia. Entre algunas manifestaciones clínicas
que presenta el hiperparatiroidismo secundario están en las esqueléticas, como podemos apreciar alguna anomalía como la osteoitis fibrosa, y la extraesquelética, que a nivel de las arterias va a haber una calcificación vascular, ¿no? Como podemos observar en las imágenes, una arteria sana comparada con una arteria ya calcificada, ¿no? Que podemos observar que hay depósitos de calcio a nivel de las arterias. Cuando una paciente presenta una enfermedad renal crónica o presenta una disminución de la masa renal, esto lo que conlleva es que hay una disminución de la excreción del fósforo, ¿no? Al nivel renal. Lo que esto conlleva a que los niveles séricos de fósforo nos incrementen. A su vez, cuando los pacientes tienen una enfermedad renal crónica, también favorece al incremento o a la producción por parte de los osteocitos, el incremento del FGF23, que es el factor de crecimiento de fibroblastos, ¿no? Lo cual, este factor me va a inhibir el 1-alfa hidroxilasa, que me va a favorecer la producción del calcitriol, ¿no? Que es la forma activa de la vitamina D, o conocido como el 1,25 OHD3, ¿no? En la cual va a haber una disminución, ¿no? Una disminución a nivel intestinal de fósforo, y a la vez habrá una disminución, absorción del calcio, ¿no? A nivel intestinal, lo cual los niveles de calcio a nivel sérico van a ir disminuidos, ¿no? Van a estar disminuidos en estos pacientes, sobre todo con enfermedad renal crónica, la cual me va a favorecer la producción de la hormona PTH, ¿no? Lo cual esta hormona va a mandar una señal al calcitriol para justamente producir reabsorber más calcio, ¿no? Para recompensar esta deficiencia de calcio que existe a nivel sérico, ¿no? Pero como consecuencia de ello, habrá una calcificación vascular, ya que va a haber presencia de especies reactivas, habrá mayor resistencia vascular, por ende va a haber una disminución en la función endotelial, y asimismo habrá formación de placas de aterosclerosis, ¿no? Formado por el calcio.